Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha permitido durante estos días de poder compartir juntos en el Espíritu del Señor y ser expuestos a la verdad en la medida que vamos abrazando y recibiendo esa verdad en nuestros corazones. Entonces, en esa medida vamos realmente creciendo, ¿ok? Conforme a la medida que el Señor desea para todos y cada uno de nosotros. Estuvimos compartiendo, digámoslo así, en estas primeras 3 conferencias acerca de varios aspectos que tienen que ver con la elección, ¿ok? Con las realidades espirituales que tenemos en Cristo, haciendo un poco de hincapié en esa en particular, la elección o la escogencia, y empezamos a identificar cómo realmente, según la mente, el corazón y la intención divina, el Padre tiene un escogido, ¿ok? El Padre tiene un elegido, y ese escogido y ese elegido es su Hijo, ¿ok? Cristo, el Señor. ¿Elegido desde cuándo? Yo diría que elegido desde la eternidad, ¿ok? Siempre el Padre ha tenido placer en su Hijo. Aquella voz que se escuchó desde el cielo cuando el Señor fue levantado del río Jordán al salir de las aguas, Juan testifica y dice, se escuchó una voz, yo escuché una voz que vino de arriba, y esa voz decía, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. La idea es en quien siempre he tenido complacencia. O sea, nunca ha habido un tiempo, ni nunca ha existido un tiempo donde el Hijo no haya sido la complacencia del Padre. El Padre siempre ha tenido complacencia en su Hijo, ¿ok? Cuando leemos Proverbios capítulo 8, vamos a identificar aquí en Proverbios capítulo 8 a la sabiduría hablando, ¿ok? De una forma personal, ¿ok? Esa sabiduría que habla es Cristo mismo, ¿ok? Él es la sabiduría de Dios, dice Pablo, por revelación del Espíritu. Cristo, poder de Dios, y Cristo, ¿qué? Sabiduría de Dios. Y si nos remitimos allá al versículo 30 de Proverbios capítulo 8, vamos a encontrar que dice lo siguiente. La sabiduría hablando, dice, con él estaba yo, ordenándolo todo, ¿ok? Esto es un paralelismo bien exacto con Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, ¿ok? Juan dice, en el principio era el verbo, ¿ok? El verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de él, ¿okay? Sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ser hecho. De manera que, tal cual como lo dice aquí, con él estaba yo ¿qué? Ordenándolo todo. Y si leemos versículos anteriores, lo que vamos a ver es todo el proceso creativo. Eso es lo que se nos está señalando, toda la acción creadora del Señor. Y luego dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su ¿qué? Y era su delicia, ¿ok? De día en día, teniendo placer delante de él todo el tiempo, ¿ok? Este es el Cristo, el unigénito del Padre, el primogénito de toda creación, aquel en el cual el Padre tiene toda su complacencia. Y estuvimos afirmando también que todas y cada una de las realidades espirituales que están en Dios llegan a ser evidencia, llegan a ser realidad, ¿ok? En aquellos que creen en el Señor, pero por causa precisamente de Cristo, por causa
del Hijo. No hay ninguna realidad espiritual en Dios que no tenga como sustancia a Cristo Jesús. Participamos de la sabiduría porque participamos de Cristo. Participamos de la justicia porque participamos de Cristo. Participamos del reino porque participamos de Cristo, que es el Rey. Participamos de la salvación porque participamos de Cristo, que es el Salvador. ¿Okay? Toda realidad espiritual se encuentra en Cristo, porque Cristo es la sustancia de todas las realidades espirituales. Y yendo en esa misma dirección, entonces afirmábamos y decíamos que precisamente la intencionalidad del Padre es que todos y cada uno de nosotros lleguemos a conocer a su Hijo. Pero un conocimiento íntimo, un conocimiento interno, un conocimiento espiritual. Dicho de otra manera, un conocimiento sustancial, no un conocimiento externo, no un conocimiento natural, no, un conocimiento espiritual, sustancial. Y ese conocimiento también empezamos a identificar que se llega a él por medio de la revelación del Espíritu del Señor. Sin esa revelación del Espíritu no es posible conocer al Señor. De hecho, el Señor solamente puede ser conocido en la medida que Él mismo se da a conocer, en la medida que Él mismo se revela. Un ejemplo muy claro de esto, recuerden, cuando el Señor lleva a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, y ahí en esa región les pregunta y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos empiezan a sacar pues las opiniones que escuchan de ¿qué? De los hombres. Señor, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen por allá que tú eres alguno de los profetas, ¿ok? Y el Señor al escuchar esto, entonces les dice a ellos, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Ok? Y sabemos que Pedro habla y dice, tú eres el Cristo, ¿el Hijo de qué? Del Dios viviente. Realmente no es que Pedro tuviese algo especial, ni que Pedro sabía algo que ningún otro de los discípulos sabía. No, Pedro estaba en la misma condición que todos los demás. Por eso cuando el Señor escucha esa declaración de Pedro, que es una declaración verdadera, correcta, acertada, porque dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo primero que le dice el Señor es, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, Pedro, esto que tú acabas de recibir no es fruto de ti mismo, no es fruto de tu conocimiento, no es fruto de tu sabiduría, no es fruto de una ocurrencia, no. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, Entonces, la revelación solamente viene de parte de Dios. Dios mismo se revela y Dios mismo se da a conocer. Ese es el objetivo, esa es la razón de ser. Dios quiere revelarse al corazón de los hombres. Y precisamente ese fundamento revelacional del Hijo de Dios es lo que se constituye en la roca o en el fundamento o pilar o piedra angular para que la iglesia sea edificada. Por eso es que posteriormente dijo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuál roca? Estaba hablando de la revelación de sí mismo que viene de parte de ¿quién? Del Padre Celestial. Eso era lo que había acontecido. Pedro no tenía ni idea realmente de quién era ese que estaba allí, pero por el Espíritu del Señor recibe en su corazón y es afirmado y le es revelado, Él es el Cristo, Él es mi Hijo, Él es el Hijo del Dios que viviente. Entonces, eso es sumamente importante y fundamental. ¿Por qué razón? Porque nos está describiendo el Señor la manera como la iglesia de Él puede ser edificada y es
edificada. La iglesia es edificada en la medida que empieza a recibir la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En términos simples y sencillos, en la medida que empezamos a conocer a Cristo de una manera muy personal, muy íntima y muy interna en nuestro propio corazón. En la medida que el Hijo se revela a nuestros corazones, entonces en esa medida Cristo empieza a ser ¿qué? Formado en nosotros. Y en esa medida que empieza a ser formado en nosotros, entonces la iglesia va haciendo ¿qué? Edificada. Recuerden que la iglesia es un cuerpo espiritual, ¿okay? Está formada por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ¿okay? Con las implicaciones que este creer tiene, ¿okay? Una dependencia, una confianza y una obediencia a la palabra, a la luz, a la gracia, a la vida que se empieza a revelar en el corazón. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer, un recorrido acerca de todas estas realidades espirituales que están en Cristo, identificando como prioridad que es a Él en quien tenemos que enfocarnos, ¿ok? Ahí es donde nuestros ojos espirituales se tienen que centrar. Por eso la declaración, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de esta fe. Quisieran en esta mañana iniciar ahí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Ya que Juan capítulo 1 empieza a exponernos de una manera muy magistral realmente cómo Dios inicia la obra en los corazones de los hombres. Repito, cómo Dios inicia la obra ¿en qué? En los corazones de los hombres. Porque los hombres en su estado y condición natural, ningún hombre busca a Dios. ¿Ok? Ningún hombre busca a Dios. O sea, no es iniciativa humana buscar al Señor. ¿Ok? No existe eso. El hombre está en su condición que está, muerto en delitos y muerto en pecado. ¿Ok? Y si el Señor no toma la iniciativa de ir a ese hombre, tocar a ese hombre, manifestársele a ese hombre se quedaría en su misma condición de ceguera y muerte espiritual. Entonces, el apóstol Juan lo presenta de esta manera, ¿ok? Lo primero que hace en el versículo 1 del capítulo 1 es hablar de que en el principio el verbo era. Y cuando habla de ese principio, es el principio de todos los principios, ¿ok? Antes de que la creación hubiese sido creada, ya Dios era. Ya Dios era. Por eso Dios, hablando por boca del profeta, dice, aún antes que hubiese día, yo era. ¿Ok? ¿Cuándo? Antes que hubiese ¿qué? Día. Y la palabra día, ¿cuándo aparece por primera vez en la escritura? En Génesis capítulo 1. ¿Ok? Y aparece haciendo referencia a ¿qué? La palabra día. No aparece haciendo referencia a 24 horas de tiempo cronológico. No aparece haciendo referencia al ambiente o estado del sol como astro natural mayor brillando. No, porque en ese momento el sol no había sido creado, ¿ok? Sino que la palabra día Dios la usa haciendo referencia a la luz que se menciona cuando dice en Génesis capítulo 1, y Dios dijo sea ¿qué? La luz. ¿Y fue qué? La luz, ¿ok? Ese sea la luz es manifiéstese la luz, porque esa luz es ¿quién? Cristo el Señor. Entonces, que se manifieste la luz, y la luz es ¿qué? Se manifestó. Y luego, versículos más adelante, Dios dice, y llamó Dios a la luz, ¿cómo le llamó? Día. ¿Ok? Y llamó Dios a la luz día. ¿Ok? Entonces, antes que el día natural existiese, ya existía el día de Dios.
ya existía el día de ¿qué? Del Señor. El día del Señor no se puede medir con un tiempo cronológico. El día del Señor es un día eterno, ¿ok? No tiene un sol natural que lo alumbre, pero tiene el sol de justicia que lo alumbra plenamente. Y ese sol de justicia es ¿quién? Cristo. Entonces Juan dice, en el principio, ¿ok? Cuando nada había sido ¿qué? Hecho, cuando nada había sido creado, pero ya el ser eterno estaba, ¿ok? Como siempre ha estado, en plenitud. En el principio dice, era el verbo, era la palabra, era el logos de Dios. Y el logos de Dios era con Dios, y el verbo, la palabra, el logos de Dios era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora observe. Luego que Juan lo presenta como el verbo, como la palabra viva, como la palabra eterna, como la palabra que es espíritu, como la palabra que es vida, como la palabra que no está sujeta a tiempo ni a espacio, sino que ha reinado en la eternidad. Lo próximo que Juan dice es, en Él estaba la vida. En esa palabra estaba ¿qué? La vida. Esa palabra es la vida de Dios. Y luego dice, y la vida era ¿la qué? La luz de los hombres. Y no solamente era la luz de los hombres, esa palabra es la luz de los hombres. Porque sigue siendo la misma palabra viva y ¿qué? Y eficaz. Esa palabra no ha perdido efecto, esa palabra no ha perdido acción. Esa palabra sigue siendo la misma sustancia eterna y divina, ¿ok? El verbo de Dios, el logos de Dios. Así es que Juan establece y dice, señores, en esa palabra está la vida y esa palabra es la luz de los hombres. Ahora, la luz tiene esta particularidad, resplandece. Esa luz resplandece en las tinieblas. No importa el tipo de tiniebla, la clase de tiniebla, el nivel de tiniebla, no interesa. Si la luz se hace presente, ¿qué pasa? Esa luz resplandece en medio de esas tinieblas. Y las tinieblas, dice, no prevalecieron, o una traducción más exacta es, no la comprendieron. Las tinieblas no tienen comprensión de la luz. Luego dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, el Señor. Ojo, a fin de que todos creyesen por Él. ¿Por quién? Por Cristo, aquel que es que la luz. Mire este fundamento aquí porque es muy importante, muy importante. Juan vino para dar testimonio de la luz. Ayer veíamos cómo a través del bautismo en agua, que el Padre le ordenó que hiciera, dijo, yo vine bautizando en agua o por agua en esta razón, por esta causa. ¿Cuál? Para que el Mesías fuese ¿qué? Manifestado a Israel. Así es que Juan vino a dar testimonio de Cristo, testimonio de la luz, pero luego se nos dice esto, para que los hombres, o a fin de que los hombres creyesen que por Él. Dicho de otra manera, mis amados, el creer, ¿ok? El creer, del griego es la palabra pisteu, creer, pero pisteu viene de pistis, que es fe, ¿ok? El creer es la acción de tomar o de abrazar la sustancia divina que es la fe, que es Cristo, el Señor, ¿ok? Cristo, el Señor. Nadie puede creer según la perspectiva divina si no hay una sustancia para creer. Esa sustancia es la fe. Esa sustancia es la luz de Cristo. Por eso Juan dice como principio, ¿para qué esta luz es dada? Para que todos los hombres puedan creer
por ella. Sin la luz nadie puede ¿qué? Creer, ¿ok? Y como Cristo es la luz, por eso Dios desea que esa luz alumbre ¿a qué? A todo hombre. No hay ningún ser humano que haya venido a este planeta que la luz de Cristo no le haya alumbrado. Todos los hombres que han pisado esta tierra, de una u otra manera, la luz de Cristo les ha alumbrado. Les ha alumbrado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que ellos puedan ¿qué? Creer por medio de esa luz. ¿Okay? Luego dice, no era él la luz, hablando ahora de Juan, sino vino para que diese testimonio de la luz. Y el verso 9 dice, aquella luz verdadera que ¿qué? Que alumbra. Observe, ¿a quién alumbra? Notamos que no dice que alumbra a un grupo de hombres en particular. No. ¿Alumbra a quién? A todo hombre venía ¿qué? A este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ok? O aquella luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El principio es exactamente el mismo. Dios ha decidido, establecido soberanamente que su luz alumbre a cada corazón. Y sabe Dios que por medio de esa luz que es Cristo alumbrando a cada corazón, entonces el hombre tiene la posibilidad divina de creer en él. Porque si esta luz no le alumbra, no puede ¿qué? No puede creer en él. ¿Okay? El hilo delgado que hay aquí es asumir que Dios obligue a cada hombre a creer. No, Dios no obliga a cada hombre a creer, pero sí le da la posibilidad divina de que cada hombre pueda creer. La única forma que el hombre no crea es que rechace la luz, que lo puede hacer también. ¿Ok? Pero el deseo de Dios de manifestar su luz al corazón de los hombres no es para que los hombres rechacen la luz, es para que los hombres ¿qué? Reciban la luz. Y eso es lo que el apóstol sigue diciendo. Observe, versículo 10. En el mundo estaba. ¿Ok? En el mundo estaba. Y el mundo por él fue ¿qué? Fue hecho. Pero el mundo ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino. A su propósito. El propósito que el Padre le estableció. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? Los suyos no le recibieron. ¿Ok? Observe ese detalle, muy importante. Los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero luego en el 12 hace un contraste y dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? A Cristo. Pero en todo el pasaje, en el contexto, ¿qué se nos viene diciendo de quién es Cristo? La luz. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Cristo, a la luz. ¿Okay? ¿Dónde se recibe a Cristo? ¿Dónde se recibe la luz? En el corazón. ¿Okay? Entonces, mas a todos los que le recibieron, recibieron la luz. Y observe lo que sigue. A los que ¿qué? A los que creen ¿en qué? En su nombre. Ojo, ¿por qué creen en su nombre? Porque recibieron la luz. Y la luz los habilita al ser recibida para que puedan ¿qué? Creer. Eso es lo que dice el verso 7. ¿Ok? Esta luz ha sido dada a todos los hombres para que puedan ¿qué? Creer por medio de ella. Entonces, a los que recibieron esa luz, y digo, y los que reciben esa luz, porque se recibió hace 2000 años y durante 2000 años los hombres en sus diferentes etapas de la historia han estado recibiendo esta luz. ¿Ok? Por eso usted y yo estamos aquí. Porque nosotros también hemos recibido ¿qué? Esta luz. ¿Ok? Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre, observe.
les dio ¿qué? Les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser hechos. ¿De ser hechos qué? Hijos de Dios. ¿Okay? ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Bueno, los que reciben su luz y por medio de recibir su luz pueden ¿qué? Creer. ¿Creer en qué? En su nombre. Pero su nombre tiene un significado espiritual. Ayer lo estuvimos viendo. La palabra nombre es onoma, ¿ok? Y ese onoma, lo primero que identifica es la autoridad del ser. Habla de la persona misma, de la sustancia misma. Si eso fuéramos al ejemplo natural más sencillo, ¿ok? De cada uno de nosotros. Cuando se menciona su nombre, eso no queda en un vacío. Cuando se menciona su nombre, la gente que lo conoce a usted, de inmediato empieza a abrírsele un mundo en el interior. ¿Quién es la persona? ¿Cómo es la persona? ¿Cuál es el carácter de esa persona? ¿Cómo responde esa persona? ¿Es seria esa persona o no lo es? ¿Su palabra tiene peso o no tiene peso? ¿Tiene criterio de juicio o no tiene criterio de juicio? O sea, el nombre de alguien no es algo que queda como en el aire, no. El nombre de alguien es lo que lo representa, porque habla de la esencia misma de ¿qué? De la persona. Entonces, imagínense lo que implica el nombre del Señor. Cuando uno habla del nombre del Señor, está hablando de la persona misma de Cristo, del ser mismo de Cristo, de la naturaleza misma de Cristo, de la autoridad de Cristo, del espíritu de Cristo. Entonces, creer en su nombre es creer en ¿quién? En Él. Creer en su ser, en su propia sustancia, en su propia naturaleza. Para aquellos entonces, mis amados, que creen en su nombre, se les da ¿qué? Potestad. Y se les da potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Okay? Vamos a ir a Filipenses. Filipenses, capítulo número 1. Y vamos a buscar el versículo 29. Es una de las glorias de Cristo, de nuestro Señor. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de ¿qué? De Cristo. Observe la expresión, a causa de Cristo. O sea, Cristo es el motor, la razón de ser de eso que viene ahora. A nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que ¿qué? Que creáis en Él. Por eso esa fe es un don. Es un don de Dios. No solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él. Que padezcáis por Él. Es lo que se nos concede a causa de Cristo el Señor. Entonces, así en esa medida es como esta obra empieza en el corazón de los hombres. ¿Okay? Lo primero que el hombre debe hacer es recibir esta luz. Lo primero que el hombre debe hacer es recibir esta luz. Lo primero que el hombre debe hacer es acoger esta luz. ¿Okay? Esta luz no es algo utópico, imaginario. No, esta luz es Cristo. Es la persona de Cristo que habita ¿en dónde? En nuestros corazones, que habla a nuestros corazones, que ministra a nuestros corazones, ¿ok? Es la intencionalidad. Él es un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios de letra, no. Es un Dios vivo, por eso el evangelio es poder de Dios y el reino no son palabras, es que es poder vivo de Dios para operar en cada uno de los hombres. Entonces, cuando esta luz es recibida, algo glorioso empieza a producirse en el corazón del hombre. Algo glorioso empieza a producirse en el corazón del hombre porque empezamos a ser conscientes espiritualmente hablando. ¿Okay? ¿Cómo un hombre empieza a ser consciente espiritualmente hablando? Los ojos espirituales de dicho hombre que estaban cerrados
empiezan a ser abiertos. Los ojos de los hombres que estaban cerrados, cuando ellos empiezan a recibir la luz, ¿ok? Y empiezan a creer en esa luz, entonces sus ojos espirituales ¿qué? Se abren, ¿ok? Este ejercicio lo podemos ver claramente en Hechos 26. Vaya conmigo allí un minuto. Hechos capítulo 26. Y Hechos 26 dice en el versículo 18. Se está hablando aquí, o el Señor mismo está hablando de cuando le hace la comisión a este hombre llamado Saulo de Tarso, ¿ok? De lo que él iba a llevar a cabo. Y le dice en el 18, para que abra sus ojos. Lo envía a los gentiles. El verso 17 dice que lo envió a los gentiles. Ve a los gentiles, ¿ok? ¿Y qué es lo primero que le dice? Ve a los gentiles, ¿para qué? Para que abras, ¿qué? Sus ojos. O sea, los ojos espirituales tienen que ser como abiertos. ¿Ok? Y yo creo, esto es muy particular y personalmente, que los ojos espirituales en nosotros deben ser abiertos de una manera continua. Y creo que Dios los abre también de una manera progresiva. ¿Ok? No creo que sea como un hecho instantáneo así, que automáticamente se le abren los ojos al individuo y ya quedan plenamente abiertos para todo. No. Creo que nosotros vamos creciendo en la verdad de Dios en la medida que esa verdad la empezamos a ¿qué? A experimentar. ¿Okay? Si no fuese así, entonces ¿qué sentido tendría Pablo orando en Efesios capítulo 1 cuando ora para que el Señor alumbre, ¿ok? Los ojos de vuestro entendimiento, ¿ok? Para que podamos conocer a quién, al Señor mismo, ¿ok? Así es que eso es lo primero que acontece, mis amados. Los ojos espirituales se abren y cuando los ojos espirituales no son abiertos, nosotros empezamos a ser conscientes. ¿Conscientes de qué? De una realidad espiritual que está presente. Hasta que el ojo espiritual no es abierto, el ser humano no es consciente de su condición. Pero cuando la realidad espiritual se le abre delante de él, se le abre en su corazón, empieza a ser ¿qué? Consciente. Cuando empieza a ser consciente, hay otro paso que ese hombre debe seguir. Todo esto es un ejercicio espiritual que lo va viviendo. Y ahí dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Hechos 16, 28. Para que abra sus ojos, para que se conviertan. O sea, para que se vuelvan. ¿Se vuelvan de dónde? De las tinieblas ¿a qué? A la luz. ¿Qué significa eso en una expresión práctica, sencilla, cotidiana de nuestro diario vivir? ¿Qué es convertirse de tinieblas a luz? ¿O qué es convertirse o volverse de potestad de Satanás a Dios? Bueno, que el hombre vive en su propio yo, el hombre vive según su propio beneficio, el hombre vive bajo su naturaleza egoísta y ególatra, buscando lo suyo propio, y entonces Dios ilumina su corazón, le hace entender la naturaleza, ¿ok? Y el espíritu que lo está gobernando, le hace ir entendiendo su condición de tiniebla y oscuridad y le revela que él no ha sido creado para eso, que Dios no lo hizo para que esté allí en esa condición en la que está. Pero a la misma vez también le muestra, ¿qué le muestra? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Entonces Cristo empieza a revelarse también a ese hombre, empieza a mostrársele, empieza a manifestarle de su espíritu, empieza a manifestarle del amor de Dios, que es algo que ese hombre naturalmente no conoce, o de la paz de Dios, que ese hombre no conoce. Recuerde que para el hombre natural, la paz significa que todo esté bien, que no tenga problema alguno y que las cosas vayan de bien en mejor cada día. Si algo se presenta en el camino que ya es una dificultad, entonces aparece la famosa frase, esta situación me robó ¿qué? La paz. ¿Ok? Pero sabemos nosotros que la paz de Dios no se la roba a nadie. ¿Ok? Nos pueden robar algo que nosotros llamamos paz, que no es paz, pero eso es otra historia. ¿Ok? Pero la paz de Dios no se la roba a nadie. La paz de Dios no es la paz del mundo. Él dijo, yo no la doy como el mundo que la da.
Y la paz de Dios está llamada a ser el gobierno de vuestros corazones. La paz de Dios es tan poderosa que sobrepasa todo entendimiento. Y guarda que nuestra mente y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no aparece así de la noche a la mañana. La paz de Dios es el fruto de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. El profeta dijo, el fruto de la justicia, ¿okay? El resultado, la labor de la justicia es la paz. Cuando la justicia, la naturaleza de Dios gobierna en nuestros corazones, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? La paz de Dios. Esa paz hace parte del fruto ¿de qué? Del Espíritu. Y cuando usted y yo tenemos justicia de Dios y esa justicia de Dios pare la paz de Dios, produce la paz de Dios, junto con la paz viene el gozo del Señor. ¿Ok? Esa satisfacción interna en Cristo a pesar de cualquier situación que usted pueda vivir. Por eso el gozo no se altera por las situaciones externas. La alegría sí, porque el ser humano puede pasar de un estado de alegría a tristeza en un segundo. ¿Ok? Pero el gozo no. Porque el gozo es algo que produce ¿qué? El espíritu. El gozo es la satisfacción interna en Cristo. ¿Ok? No es la satisfacción interna en la camisa, en el pantalón, en el vestido, en el carro, no. En Cristo. Y esa satisfacción interna en Cristo sobrepasa cualquier tipo de situación, dificultad por la cual podamos ¿qué? Atravesar. ¿Ok? Entonces, tenemos justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y eso es el reino. El reino no es comida ni es ¿qué? Ni es bebida, sino que es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, volviendo a ese punto, se nos llama a que nos volvamos de esas tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. ¿Por qué podemos experimentar ese volver? Porque hay una luz de Dios que está ¿qué? Testificando en nuestros corazones. Efesios 5:13, miremos lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 13. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas ¿en qué? En evidencia por la luz, ¿ok? Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas ¿qué? Manifiestas, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque la luz es lo que ¿qué? Es lo que manifiesta todo. ¿Quién es la luz? Entonces, Cristo es el que se encarga de revelar absolutamente todo en nuestros ¿qué? Corazones. Por eso nuestros corazones están completamente ¿qué? Desnudos delante de Él. ¿Ok? Completamente. Porque Él quiere empezar desde adentro haciendo ¿qué? Su obra de transformación en cada uno de nosotros. Al encontrarnos con la luz, al ver la luz, lo que empezamos a ver es ¿a quién? A Cristo mismo. Ahora, Cristo nuestro Señor tiene unos atributos que solamente Él los puede tener. Vamos a hacer un repaso rapidito de eso. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a mirar ahí el versículo número 13. El versículo número 13. Y vamos a afirmar que esta luz, ojo, esta luz de la que estamos hablando, ¿quién es? Es Cristo. Pero esta luz es la misma palabra de Dios. ¿Es la misma qué? Palabra de Dios. ¿Okay? Una palabra que es viva y que es ¿qué? Eficaz. ¿Ok? Va más allá de las escrituras. Es una palabra que es espíritu y es que vida, ¿ok? Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿De quién está hablando?
de aquel que montaba el caballo blanco, que dice ahí el versículo 11, y que ese que lo montaba tenía un nombre y se llamaba Fiel, ¿y qué? Y verdadero. Y con justicia, ¿qué hace? Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino que él mismo. Ahora, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿cuál es el nombre? Su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es la palabra de Dios, ¿ok? Ese es su nombre, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Vamos al verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Entonces, aquel que es la luz es aquel que es la palabra de Dios, el Verbo de Dios, Señor de señores y Rey de ¿qué? Y Rey de Reyes. Ese mismo, el escritor de Hebreos dice acerca de él por el Espíritu, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y ¿qué? Y eficaz. Esa es la misma luz, el mismo verbo, la misma palabra, el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de Señores. Esa palabra es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que ¿qué? Más cortante que toda espada de dos filos. Mire la capacidad que tiene. Penetra hasta ¿qué? Hasta dividir o separar el alma y ¿qué? Y el espíritu, las coyunturas y ¿qué? Y los tuétanos, ¿ok? Cuando usted busca la palabra tuétanos, lo lleva ya a médula gris, ¿ok? Lo más profundo del ser humano, del hombre, del cuerpo humano. Está diciendo, esta palabra no tiene lugar donde ella no pueda ¿qué? Penetrar, es espíritu, es vida, divide, separa, profundiza. Y ahora nos dice qué hace ella. Discierne. Discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos. ¿Y qué más discierne? Las intenciones del corazón. Pregunta, ¿qué nos puede hacer a nosotros volver a la luz o volver a Dios si no es esta palabra? Nada externamente nos puede hacer volver nuestro corazón a Cristo, sino Cristo mismo. Porque Él es la luz. Él es el único que tiene capacidad para discernir ¿qué? Nuestros pensamientos y nuestras ¿qué? Intenciones. Usted y yo sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Ok? Pero al Espíritu de Dios nadie lo puede ¿qué? Engañar. Por eso Él tiene la capacidad ¿para qué? Para hablar verdad en nuestro corazón, para revelarse a nuestro corazón. ¿Ok? Para identificar en nosotros lo que es que necesario ver, pero según la visión de Dios. Entonces, mis amados, en esa medida que nosotros vamos identificando esa verdad y vamos correspondiendo a lo que el Señor habla, a lo que el Señor ministra, a lo que el Señor alumbra en nuestro corazón y nos vamos volviendo a Él, entonces en esa medida empezamos a participar de la obra de Dios en nosotros. Así es como Dios produce en nosotros su voluntad. Así es como Dios produce en nosotros su deseo. ¿Ok? Nosotros no tenemos la capacidad, ¿ok?, de sacar la voluntad de Dios de alguna parte y de ponerla en nuestro corazón. No, eso lo tiene que hacer ¿quién? Dios mismo. Dios mismo tiene que producir en nosotros lo necesario. Pero para que Dios produzca en nosotros lo necesario, tiene que haber un corazón que esté dispuesto a recibir
la obra que Dios está iniciando en nosotros. ¿Ok? En otras palabras, usted y yo tenemos una participación activa en el evangelio, no pasiva, sino una participación que activa. ¿Ok? ¿Cuál es el peligro? De que muchos confunden esta participación o colaboración en el evangelio con la obra humana que podemos hacer para alcanzar algo de Dios. Y son dos cosas total y completamente diferentes. Una cosa es la obra humana que yo pueda hacer para tratar de ganar ¿qué? El favor de Dios. Yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a pagar este precio y voy a hacerlo de esta manera para ver si de esta manera entonces Dios responde a lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que la Escritura le llama obras muertas. Todo el intento del corazón humano por tratar de conseguir o de alcanzar el favor de Dios. ¿Ok? El favor de Dios no se puede alcanzar por medio de obras humanas. Porque le digo, el favor de Dios realmente es Cristo. El favor de Dios es Cristo. Déjeme y se lo muestro. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 35. Está hablando la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo mismo. Mira el verso 35. Mira el verso 35 de Proverbios 8. Dice, porque el que me halle, ¿el que halle a quién? A Cristo, la sabiduría, porque el que me halle hallará ¿qué? La vida. ¿Y qué alcanza? ¿Qué alcanza? El favor de Dios. Recuerda la expresión de Pablo, ¿ok? ¿Busco ahora el favor de Dios o busco ahora el favor de qué? De los hombres. Porque si todavía buscara el favor de los hombres, entonces no sería siervo de qué? De Cristo. Cuando él dice, busco ahora el favor de Dios, es mi corazón está vuelto a Cristo. Mi corazón está en pos de Cristo. Mi corazón está rendido a Cristo. Mi corazón está enfocado en Cristo. Puesto los ojos en ¿quién? En Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el favor del Señor. Entonces nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar operando según nuestras propias fuerzas, ni según nuestras propias capacidades, ¿ok? Ni según nuestros propios recursos para tratar de obtener algo espiritualmente. No. La obra la produce Él. Él es quien produce ¿qué? La obra. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos para acoger y abrazar dicha obra, no rechazarla. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Hay una parábola muy famosa que es la parábola del sembrador. Esta parábola, más que famosa, es sumamente importante y fundamental, porque el Señor llega a decir de ella lo siguiente. Dice, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender ninguna de las otras parábolas. Será importante. Debe ser muy importante. ¿Ok? Sumamente importante, porque si el Señor dice, si no entienden esta parábola, ¿qué? No van a entender ¿qué? Las demás parábolas. Entonces, es una parábola de principio, es una parábola de fundamento, ¿ok? Le voy parafraseando la parábola. Yo sé que usted la ha leído muchas veces. En esa parábola, ¿de cuántos sembradores se nos habla? ¿De cuántos sembradores se nos habla? Correcto. Se nos habla de un sembrador. ¿De cuántas clases de semillas se nos habla? Se nos habla de una semilla. ¿Ok? Entonces se nos habla de un sembrador y se nos habla de una clase de ¿qué? De semilla. Ahora, ¿de cuántas clases de tierra se nos habla?
¿De cuántas clases de tierra se nos habla? Se nos habla de 4 clases de tierra, ¿ok? Y que el Señor usa para identificarlas, ¿ok? Pero lo que se nos narra es que el sembrador salió a sembrar, ¿ok? Y se nos dice que esa semilla es la palabra, que ese sembrador es Cristo mismo y siembra su palabra ¿en dónde? En los corazones de los hombres. Las tierras hablan del corazón de los hombres. Y que cuando esta palabra se siembra en los corazones de los hombres, ¿cuál es la expectativa que usted cree que tiene el sembrador? Pues que esa semilla que él está poniendo en cada tierra llegue a producir ¿qué? Cosecha. Esa es la expectativa de todo sembrador. Imagínese que usted tenga un terreno y siembre una semilla y no tenga ninguna expectativa. No, ahí la sembré, que pase lo que quiera pasar. No, usted tiene la expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Yo quiero que esa semilla me produzca ¿qué? Cosecha. Entonces, el sembrador es Dios. Dios tiene la expectativa que su palabra y su semilla brote y crezca en cada uno de los corazones. Pero luego el Señor empieza a identificarle cada corazón. ¿Ves? Cada tierra empieza a identificarla. Y se nos dice esto como principio. De las 4 tierras, solo una dio fruto. 3 no dieron fruto. Vamos a ver por qué una dio fruto y las otras 3 no dieron frutos. Aunque tengan características distintas y razones distintas por las cuales no dieron fruto, lo que quiero enfatizar es por qué esa tierra pudo dar buen fruto. Y miren, Lucas 8:8 dice, y otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra. Y nació. ¿Y qué hizo? Y llevó fruto, ¿a qué? A 100 por 1, ¿ok? Y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y en el verso 15 da una explicación de qué es esa buena tierra. Y dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y ¿qué? Y recto, los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto retienen, ¿qué? La palabra oída y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia, ¿ok? Para dar fruto, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, tener un corazón bueno y ¿qué? Y recto. Oír la palabra y retener la palabra. Y esto como resultado empieza a dar un ¿qué? Un fruto. Ahora, lo interesante es, para ver que el Señor está metido, involucrado en todos estos procesos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque si leemos, estos son los que con corazón bueno y recto. La pregunta es, ¿qué hombre naturalmente tiene un corazón bueno y recto? ¿Qué hombre naturalmente tiene un corazón bueno y recto? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que nuestro Señor empieza con nosotros desde lo más profundo, porque Él tiene que preparar la tierra. Él tiene que preparar la tierra. Y prepara la tierra para que esa tierra llegue a ser una tierra que buena y recta, que acoja y reciba ¿qué? La palabra, ¿ok? Pero ¿cómo Él va preparando? ¿Cómo Él va preparando esta tierra para que sea buena y para que sea recta? O para que en alguno de los 3 casos donde la semilla no dio fruto, el Señor pueda ir haciendo una operación de limpieza y purificación en cada una de estas tierras. Si mal no recuerdo, en una de estas tierras, las aves llegaban y se comían la semilla. En la otra habían piedras y le impedían que saliera fruto. La otra estaba llena de cardos y de ¿qué? Y de espinos. ¿Qué nos identifica eso, mis amados? Eso lo que nos identifica es que el corazón de los hombres
no puede empezar a producir fruto de Dios si primeramente no es limpiado y purificado por el Señor. Lo primero que nuestros corazones tienen que experimentar es una ¿qué? Es una obra de limpieza y una obra de ¿qué? De purificación. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Ok? Ni nosotros podemos producir una limpieza y una purificación de nosotros mismos. Pero se nos testifica abundantemente en la Escritura que Dios sí lo puede hacer. Entonces, aunque nosotros no podemos producir la limpieza, sí podemos ser obstáculos para que se produzca. O podemos ser colaboradores para que esa limpieza se lleve a cabo. ¿Okay? Entonces, para ir cerrando esta primera participación en este día, la clave está, mis amados, en que podamos tener corazones mansos, corazones tiernos, corazones humildes al Señor para poder ser enseñados por el Señor. Para que cuando esta luz brille en nosotros, la podamos ¿qué? Acoger. Para que cuando esta luz brille en nosotros, la podamos recibir. Para que podamos oír al Señor hablarnos en nuestro ser interior. Para que podamos atender el consejo. Para que podamos prestar atención a la voz del Espíritu. Hay una palabra que se repite una y otra vez para cada una de las 7 iglesias del Asia Menor, que en el Apocalipsis o en la Revelación se nos testifica de ella. ¿Cuál es? El que tiene oídos. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué va a oír? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, ¿la voz de quién? Del Espíritu. Amados, el Evangelio es la vida y poder del Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Así es que tenemos que realmente volvernos a la guía del Espíritu, a la dirección del Espíritu, a poder andar en el Espíritu, a poder caminar en el Espíritu para ser dependientes del Espíritu y participar de la obra que el Señor produce en nosotros. Vamos a terminar esta primera parte con este texto, Primera de Timoteo. Porque ya vimos que solamente en los corazones buenos y rectos es que esta semilla lleva mucho ¿qué? Fruto. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le está hablando a Timoteo, ¿okay? A su hijo Timoteo. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean ¿qué? Disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? El amor ¿qué? Nacido ¿de qué? De corazón limpio. Ahora, ¿de qué amor está hablando Pablo? Que nace en un corazón limpio. Del amor de Dios, del amor ágape, del amor que viene de Él, del amor que tiene a Dios como fuente. Dios es amor, ¿ok? Y dice, este amor nace ¿de qué? De corazón ¿qué? Limpio. ¿De qué más nace? De buena conciencia. ¿Y de qué más nace? O sea, el amor de Dios no nace en cualquier corazón. Dios prepara primero el corazón para que en ese corazón pueda brotar y nacer su ¿qué? Su amor. Y dice que ese corazón donde el amor de Dios nace es un corazón limpio, de buena conciencia y de fe ¿qué? No fingida. ¿Cómo se produce un corazón limpio? ¿Cómo se produce una buena conciencia? ¿Y cómo se produce una fe no fingida en nosotros? Cuando nuestro corazón continuamente está presto y vuelto a esa luz que testifica en nuestros corazones. Cuando podemos seguir esa luz. No cuando corremos delante de la luz. No cuando vivimos según nuestra propia voluntad. No cuando vivimos según nuestra propia capacidad.
sino cuando empezamos a vivir en la dependencia del Señor. ¿Ok? Para ser guiados por Él, dirigidos por Él, direccionados por Él. Esa luz y ese poder empieza a obrar en cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón para que la obra de Dios empiece a tomar ¿qué? Empiece a tomar lugar y empiece a tomar gobierno en nosotros. Amén, mis amados.